Buenas tardes, hermanos. La paz del Señor sea con ustedes. Bueno, sí. Está apagado el micrófono. Doy gracias a Dios porque me permite estar aquí nuevamente frente a ustedes. Gracias a Dios porque Él en su infinita misericordia, recuerdo ya van a ser casi 6 años que yo llegué a esta congregación de no conocer nada. Agradezco a Dios porque me permite poder servirle. Batallé un poquito para ponerle el título a este tema. No sé por qué batallo más en ponerle el título que no sea todo. Así me pasa. Pero vamos a entrar en tema. Al último me definí por el título de este tema es Apartados para el servicio, o como el tema Santidad en la dedicación. El propósito de este tema es que cada cristiano, sin excepción, entienda, comprenda, analice que debe dedicar su vida al servicio de Dios. Uno de los objetivos es mostrar el porqué, el cómo y las bendiciones de dedicar nuestras vidas al servicio de Dios. ¿Qué significa santidad? Santidad tiene varias definiciones. Una de ellas es el acto de estar separado de las cosas del mundo para consagrarse a Dios. Tal vez la primera definición que se nos venga a nuestra mente sea pureza o limpieza espiritual, pero santidad también significa el habernos separado del mundo para consagrarnos a Dios. Es de ahí donde se puede decir que nosotros somos santos, porque fuimos separados del mundo. Es muy claro y muy sabido que el siervo de Dios debe presentar manos santas, que el siervo de Dios que tiene a su cargo un ministerio debe de ser ejemplo a los demás. No exactamente porque sea siervo de Dios, sino porque cada cristiano tiene esa responsabilidad. La santidad se debe de notar en el modo de hablar, en el cuerpo, en el modo de vestir, en el modo de cómo reaccionar ante un enojo tal vez. La santidad debe de irradiarse. Yo sé muy bien que ustedes recuerdan al hermano Diomedes. El hermano Diomedes en una ocasión a mí me dijo que la santidad se nota, que él podía ver si alguien tenía santidad. ¿Usted piensa que en realidad se puede saber o se puede distinguir a alguien que tenga santidad en su vida? Yo pienso que sí. La palabra griega de santidad es agios, y esta palabra significa apartado. También, ¿qué significa dedicación? Dedicación, según el diccionario, significa el acto de darse, de entregarse, de aplicarse o de ocuparse. Desde un punto de vista espiritual es lo que vamos a estar viendo, de cómo podemos darnos, entregarnos, aplicarnos u ocuparnos al servicio de nuestro Dios. Una vez que ya definimos estas dos palabras, que fue como empecé el tema, apartados para el servicio o santidad en la dedicación, vamos a ver qué es lo que vamos a ver en este tema. En este tema vamos a ver cómo estamos referente a este tema, por qué es importante, ejemplos de hombres dedicados al servicio de Dios, cómo lo haremos y las bendiciones de dedicar nuestras vidas al servicio de nuestro Dios. Les invito a que propongamos en nuestro corazón poner mucha atención y no solamente eso, sino de lo que vamos a escuchar poderlo aplicar a nuestras vidas.
El primer punto, vamos a ver cómo es nuestra presente condición en cuanto a este tema. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos cristianos en realidad están completamente dedicados al servicio de Dios? ¿Cuántos cristianos? La realidad es que no muchos trabajan para la obra del Señor. No muchos piensan a cómo pueden ayudar. No muchos están tal vez en su casa, en sus tiempos de ocio, bueno, si es que los tiene, que por ahí debemos de tener algún tiempo. No estamos pensando en cómo podemos ayudar en la iglesia o cómo podemos prestar algún servicio a la iglesia. Existe una grande necesidad de cristianos totalmente entregados a la causa del Evangelio. Muchas personas, muchos cristianos incluso son indiferentes a eso. Muchos jóvenes cristianos ni siquiera piensan en cómo pueden ayudar. Alguna vez escuché a alguno que dijo, eso es para adultos, ¿no? O no tengo lo suficiente o no tengo lo necesario para poder yo hacer algo. Si nosotros pensamos en que no es importante, solamente basta con ver en el mundo cuántas almas perdidas hay. ¿Cuál es nuestra actitud ante esta terrible realidad? ¿Hacemos oídos sordos? ¿O me va a decir, no hermano, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo no tengo tiempo? ¿O qué otra excusa me va a decir? Imagine usted a nuestro Señor Jesucristo invitándolo a servirle, a trabajar en algún ministerio. Su respuesta sería, es que no tengo tiempo, es que no sé. Muchas congregaciones no están creciendo numéricamente por falta de personas que dediquen su vida al servicio a Dios. ¿Dónde está su dedicación para la causa de Cristo? Recuerde, santo es lo mismo apartado. Usted piensa que fue apartado para ocultar su don. Se me vienen a la mente esas personas que compran un juguete y lo tienen ahí en una repisa, que los compran para colección. ¿Acaso pensamos que somos como juguetes de ese tipo, que estamos para nada más estar ahí en la vitrina? Debemos de analizar nuestra presente condición, cada uno de nosotros, cómo está en cuanto a este tema. El punto número 2 es ¿por qué? El porqué de la dedicación. ¿Por qué es importante que el cristiano dedique su vida al servicio a nuestro Dios? ¿Alguna vez se ha hecho esta pregunta? Dice Mateo 25:23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Nosotros ya sabemos a qué se refiere esta parte de la Escritura, pero yo quiero que nos pongamos a analizar y que dentro de lo que nuestro Señor Jesucristo nos podría decir serían estas palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Cuando a mí se me viene a la mente que nuestro Señor Jesucristo nos podría decir esto, me animo y me permite que yo pueda seguir haciendo lo que ya se me ha encomendado. Siervo es igual a esclavo. Si lo traemos a nuestros tiempos, también podría significar un trabajador, o un jornalero, un empleado, un supervisor, o cualquier forma de trabajo que usted conozca. Déjeme sugerirle algunas razones de por qué necesitamos la dedicación en nuestras vidas. Una de ellas es porque nuestro Dios será glorificado en nuestra dedicación. Dice la Escritura en Juan 15:8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto
y seáis así mis discípulos. Es importante que nosotros comprendamos que en el trabajo que nosotros vamos a realizar, sea cual sea, por más pequeño que sea, es Dios el que va a ser glorificado, no nosotros, sino Dios. Otra razón importante de la dedicación es que la obra crecerá en número. Si nosotros hemos leído Hechos, creo que la mayoría ya hemos leído Hechos, empieza en el 2:41, donde empieza a decir cómo iba creciendo la iglesia. En el 2:41 dice que fueron bautizados cerca de 3,000 personas. Luego más adelante en el 4:4 dice que muchos creyeron, que fueron como 5,000 varones. Más adelante en el 5:14 dice que los que creían aumentaban más, hombres y mujeres. En el 5:28 dice que se llenó Jerusalén con el nombre de Jesús. En el 11:24 dice que a causa de Bernabé, una gran multitud fue agregada al Señor. En el 12:24 dice que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ya por último en el 17:1 dice que Anfiópolis y Apolonia, y también en Tesalónica Pablo predicaba, y algunos de ellos creyeron. Sin duda alguna, si nosotros presentamos nuestro don o nuestro servicio a nuestro Dios, la obra de Dios va a crecer. La obra creció en el primer siglo, pero no fue nada más porque sí. Fue porque la hermandad en aquellos tiempos fue dedicada a la obra del Señor. Otro causante de esto es que cada uno de nosotros creceremos espiritualmente. Sin duda, cuando nosotros trabajemos para nuestro Dios, vamos a crecer personalmente primero, porque a nosotros ya se nos ha dicho y ya sabemos que primeramente la palabra debe ser aplicada a nosotros, después ya se puede predicar. Y es importante que cada vez que nosotros vayamos estudiando tal vez un tema que no conozcamos, podamos sacarle el mayor jugo posible y aplicarlo a nuestra vida. Otro causante es que podremos ser un excelente ejemplo a los demás, incluso no nada más a cristianos, también a personas que no son cristianas. Va a haber personas que tal vez si ven nuestra dedicación o nuestro gran esfuerzo por las cosas de Dios, ellos se van a preguntar por qué. O incluso, yo sé que alguna vez alguno de ustedes le ha preguntado por qué hacen tal o cual trabajo si no reciben alguna percepción económica. Ellos no comprenden que nosotros no buscamos esa percepción económica, sino hacer tesoros en el cielo. Sin duda, Dios nos demanda que tengamos dedicación en nuestras vidas, en todos los sentidos, que seamos dedicados en nuestra familia, en nuestro trabajo y primeramente en la iglesia. La dedicación, cuando es practicada por nosotros, se contagia a los demás. Sin duda, si las personas ven que nosotros somos así, si nosotros nos dedicamos al servicio de nuestro Dios, ellos también se van a contagiar de esto. La dedicación también algún día nos ayudará a poder entrar al cielo. ¿Ha considerado usted estas razones? ¿Cree que son suficientes razones para dedicar nuestra vida a Dios? ¿O cree que faltan? Yo creo que son las suficientes. ¿Estamos practicando estas razones en nuestra vida? Tercer punto. Veamos algunos ejemplos de hombres dedicados al servicio de nuestro Dios. La Biblia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres que practicaron la dedicación en sus vidas. Observemos algún ejemplo. José practicó la dedicación en su vida y por eso no cayó en el pecado de la tentación sexual. También Josué practicó la dedicación en su vida, y no solo él, sino toda su casa. Daniel y sus amigos fueron dedicados a la fidelidad de Dios y determinaron no contaminarse. Uno de los mayores ejemplos que tal vez podemos encontrar de dedicación es Pablo. Pablo practicó la dedicación en su vida y por eso
pudo llevar el Evangelio por demasiadas partes. Un aprendiz de él, Timoteo, practicó la dedicación en su vida y por eso pudo dedicar su juventud a la causa de Cristo. En Romanos 16 nos explica que varias mujeres dedicaron sus vidas al servicio a Dios. No solamente hombres pueden aplicar su vida al servicio a nuestro Dios, también las mujeres. Y existen muchos más. Podemos observar entonces, en la Biblia encontramos muchos ejemplos a seguir. Recuerde que la Biblia nos enseña a imitar estos grandes ejemplos. No es malo que nosotros imitemos a hombres en cuanto a su buen ejemplo del servicio a nuestro Dios. ¿Estamos imitando estos buenos ejemplos? Como cuarto punto, el cómo de la santidad en la dedicación. ¿Cómo le haremos para dedicarnos en el servicio a nuestro Dios? La palabra de Dios nos enseña que usted y yo podemos practicar la santidad en la dedicación. La dedicación será practicada si practicamos lo siguiente, valga la redundancia. Si nosotros ponemos en primer lugar a nuestro Dios, es una de las primeras cosas que debemos de hacer, poner en primer lugar a nuestro Dios. Si nosotros en realidad amamos a nuestro Dios, nosotros vamos a poder entregarnos al servicio a Él. En la manera en la que nosotros nos desenvolvamos o en la manera en la que nosotros sirvamos a Dios, se ve que tanto le amamos. Debemos de trabajar arduamente. Debemos de imitar a esos buenos ejemplos que fueron dedicados. No sé usted, pero yo en un principio no notaba que muchas personas no amaban la obra del Señor. No existen muchas personas que amen la obra. No existen muchas personas que entreguen su vida al servicio de nuestro Dios. Debemos de pedir a nuestro Dios para que nos ayude en cuanto a la dedicación y que nos permita entregarnos completamente. Debemos de examinarnos si estamos en realidad dedicando nuestras vidas a nuestro Dios. Y debemos de determinar en nuestro corazón el poder cambiar si en realidad no estamos haciendo nada, si somos cristianos de banca. Tengo una conocida que, bueno, es amiga de la infancia. Yo no sabía que ella era cristiana. Es cristiana de un grupo, pero la verdad a mí me sorprende ya cómo trabaja. De hecho, a mí me gustaría poder invitarla aquí, pero por su dedicación en realidad no tiene tiempo. Si no anda vestida de payaso por toda la ciudad, regalando sonrisas a los niños o regalando dulces, anda en orfanatorios. Si no anda en orfanatorios, anda con los ancianitos. Si no anda ahí, anda. Ella busca la manera en poder servir a Dios. Ella dice que en su congregación no le permiten hacer ciertas cosas, pero a ella no le detiene. Ella busca la manera para poder servir a Dios. Debemos de olvidarnos del mundo y las cosas que hay en él para poder consagrar nuestra vida a nuestro Dios. Como último punto, existen bendiciones de dedicar nuestras vidas a nuestro Dios. La Biblia nos enseña claramente que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Entonces, vamos a observar algunas bendiciones que tendremos si practicamos la dedicación en nuestras vidas. Una de ellas es que tendremos una limpia conciencia delante de Dios. Otra es que brillaremos y seremos buenos ejemplos. Recibiremos la entrada a la vida eterna. Si nosotros en realidad dedicamos nuestra vida al servicio a nuestro Dios,
estaremos dispuestos a sufrir por Cristo. Muchas bendiciones recibiremos si dedicamos nuestras vidas a la causa de Cristo. Y no por buscarlas, sino porque esa es la ley divina. Para terminar, hemos estudiado y meditado por algunos momentos de que fuimos apartados para el servicio. Ese es nuestro propósito principal. Si nosotros todavía no comprendemos que fuimos separados para servir a Dios, estamos a tiempo para corregir esto. Vimos cuál es nuestra presente condición. Vimos por qué es importante el servicio a nuestro Dios. También vimos que existen ejemplos de grandes personajes dedicados al Señor. Y vimos cómo lo haremos, cómo seremos personas dedicadas. Y vimos por último las bendiciones de la dedicación. Para terminar, quisiera decirle a esas personas que trabajan para el Señor que en algunas ocasiones creemos que lo que hacemos no tiene valor, quizá porque nadie se da cuenta. Quizá nadie se da cuenta de lo que hiciste con tanto esfuerzo y ni siquiera recibiste una felicitación. Y es que vivimos en un mundo donde no se reconoce el trabajo, el esfuerzo o la dedicación. Estamos tan acostumbrados a la rutina y estamos tan programados que no se reconoce. Hay muchas personas que el trabajo no es reconocido. Y es que eso es lo lindo, eso es lo bueno de trabajar para el Señor. Que todo lo que haces en su nombre tiene un valor especial, porque Él sí te ve y muy seguramente te va a recompensar. Quizá no recibirás un gracias por lo que haces, o no te darán, o no te dirán, qué bonito tu trabajo. Y en algunos casos ni lo notarán. Tal vez ni siquiera van a notar que tú trabajaste en tal o cual cosa. Pero aunque nosotros como humanos se nos escape, hay a quien no se le escapa, y ese es a nuestro Dios. La Biblia nos recuerda algo importante: todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Muchas veces hacemos algo y no recibimos ni un gracias, ni una palabra que nos anime para seguir. Sin embargo, debemos de comprender que nosotros no buscamos el favor de los hombres, ni su aprobación. Servimos a aquel que le debemos el perdón, a aquel que nos separó del mundo, que nos cambió de tinieblas a luz. Quizás estés triste al ver que nadie nota lo que haces para el Señor, pero no porque nadie lo note significa que Dios no lo vea. Dios está pendiente de cada cosa, por pequeña que sea. Él se siente gozoso de verte hacerlo, y eso debe de ser suficiente razón para seguir sirviéndole. Hoy quiero animarte a seguir sirviendo. No lo dejes de hacer, por favor. Quita de tu mente aquello que te puede alejar de servir a Dios. Por muy humilde que sea tu servicio, es un privilegio. Síguelo haciendo, Dios tomará en cuenta. A su debido tiempo lo recompensará. Será valorada esa dedicación, esa santidad en la dedicación. Adelante, siervo de Dios. Parafraseando, dice por allá en Apocalipsis: estoy enterado de lo que haces, sé muy bien que me amas. Que el Señor les bendiga.